Continuamos con el siguiente ponente en esta tarde, el licenciado Jorge Romero. Él es director y fundador de la Corporación Apolineos. Es licenciado en lengua castellana, especialista en investigación e innovación educativa y candidato a magíster en administración de empresas. Tiene un amplio recorrido como en procesos académicos, como asesor, y ha realizado diferentes cursos y diplomados dentro de su carrera profesional. También ha sido coordinador de investigación y docente en la Escuela Normal Superior de Lorica. Fue tallerista, director del Centro de Estudios Técnicos de CEPRODEN en Lorica también, director y fundador de la Corporación Apolineos, y actualmente se desempeña como facilitador del Sistema de Gestión Integral en la institución educativa San José La Salle en Turbo. Su ponencia en el área de educación tiene el nombre de Retos y Verdades en la implementación de la educación incluyente. Le damos la bienvenida al licenciado Jorge Romero. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Bueno, para mí es un placer estar compartiendo con ustedes este espacio y más charlando sobre un tema tan importante, y es ese tema de los procesos inclusivos dentro de los contextos educativos. Esta ponencia, la cual se titula Retos y Verdades en la implementación del decreto, de la educación inclusiva basado en el decreto 1421, emitido en el 2017 por el Ministerio de Educación, ha traído grandes retos en lo que tiene que ver en los contextos educativos básica, media, en lo que tiene que ver con educación superior, técnica, tecnológica también, pues no se ha venido desarrollando de la mejor manera y se han creado un sinnúmero de confusiones en los procesos de implementación. Pues se ha comenzado a creer que los planes individuales de ajustes razonables son el eje fundamental o el eje central que va a permitir permear los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y es donde comienza como a tergiversarse todo este proceso. Desde 2017 hasta la fecha se han venido creando una serie de imaginarios a nivel Colombia en relación a esta implementación. Comenzamos a partimos del PIAR, pasamos al diseño universal para el aprendizaje, y eso se ha dado cuenta las personas o todos los que están en los entes educativos. Pues la interpretación nos llevó inicialmente a creer de que el centro era el PIAR, pero cuando comenzaron a hacer procesos de lectura, cuando comenzaron a hacer procesos de implementación, se dieron cuenta que lo fundamental aquí es que se logre flexibilizar cada una de las acciones que se hacen en los contextos aulísticos. O sea, que el docente logre flexibilizar esas, cada una de las clases o de las actividades que se realizan dentro del aula. Cuando llegaron a esto, cuando llegamos a este punto del diseño universal para el aprendizaje, nos hemos dado cuenta, o muchos comenzaron a darse cuenta, que necesitamos realizar un proceso de flexibilización. Proceso de flexibilización que para que pueda ejecutarse, para que se pueda dar, necesita que dentro del contexto se realice la evaluación del índice de inclusión bajo la mirada de la guía 34, que es una guía que nos permite hacer la evaluación de los planes de mejoramiento, para sacar los planes de mejoramiento institucional, y dentro de esa guía hay un anexo que se llama índice de inclusión. Como punto de partida, en realidad lo que necesitamos o lo que se necesita en este proceso es que los entes educativos y los entes territoriales comprendan la importancia de flexibilizar los currículos, no para que el estudiante se amolde a ellos, sino para que los currículos se amolden a cada una de las necesidades que tienen los estudiantes. Entonces, a partir de todo esto, pues se han comenzado a crear una serie de acciones, las cuales deben llevarse y deben comprender que se debe reflexionar sobre cada una de las acciones que estamos haciendo. Entonces, dentro de ese reconocimiento global, podemos ver que existe currículos rígidos dentro de las instituciones porque hay un temor
a llevar a cabo procesos de flexibilización. Además, muchos desconocen cómo llevar a cabo ese proceso de flexibilización a partir de la guía 34 y de cada una de las áreas de gestión que se evalúan dentro del proceso. Son 4 áreas de gestión y cada una de ellas nos va a arrojar qué necesidades se tiene dentro del proceso. Al nosotros lograr flexibilizar esos currículos, vamos a comenzar a generar procesos de resignificación en los estudiantes. Entonces, la educación en este proceso, el currículo, al responder a todos, nos va a permitir a nosotros generar un contenido único, universal, en el cual todos los estudiantes puedan participar. Es decir, que el diseño universal para el aprendizaje como estrategia pedagógica nos va a permitir a nosotros dejar de crear currículos paralelos, que en muchos lo hacemos. Planeamos una clase y si tenemos un estudiante con discapacidad, trastorno o talento excepcional, planeamos una clase específica para él y eso lo único que genera es, uno, recargo al docente, pues nos estamos recargando, tenemos que calificar más. Y dos, también que él se está creando en el contexto un currículo paralelo, el cual no es permitido desde las políticas educativas ministeriales. Entonces, debemos comenzar a tomar conciencia de eso. Asimismo, hay que tener en cuenta de que durante estos años, de 2017 hasta la fecha, se han generado pocos procesos de aprestamiento o capacitación a los maestros en relación a atención a población con discapacidad. Por eso seguimos con el imaginario de que no podemos nosotros como maestros atenderlos sabiendo que nosotros desde la parte pedagógica lo podemos hacer. Y la reacción es, ¿por qué no lo hacen con los psicólogos? ¿Por qué no lo hace un neuropsicólogo? Porque yo soy maestro, yo no comprendo de lo que hay que hacer. Y queremos sobrecargar los procesos de enseñanza-aprendizaje sobre personas que manejan elementos totalmente distintos. Un psicólogo desconoce todo lo que es la parte curricular y nosotros conocemos la parte curricular, pero desconocemos la parte de psicología, ¿cierto? Entonces, cuando comenzamos a hacer el proceso de aprestamiento a los maestros, por lo general, cuando hablamos de DUA, lo que comenzamos a hacer es hablarles desde la parte psicológica, hablamos de los lóbulos, hablamos de cada una de las redes neuronales, pero olvidamos de que cada uno de esos elementos se puede correlacionar con los preparadores de clase, desde los 3 principios del DUA. Y cada principio del DUA puede responder o dar respuesta a cada uno de los momentos de una clase, que pueden variar de 3 a 7 dependiendo del teórico. Entonces, eso es lo que nos debe llevar a hacer un proceso reflexivo. En otra parte, los imaginarios colectivos existentes con relación a población con discapacidad. Tenemos ese imaginario de que son personas que no van a aprender o están dentro del aula de clase y decimos, pero ¿cómo hago con un estudiante que está en grado 9, no tiene procesos cognitivos en lectura o en matemáticas? ¿Cómo hago? ¿Lo devuelvo a grado 6 estando en 9? No podemos. Por políticas educativas no se puede bajar de nivel a los estudiantes. En el año 2022 salió una circular del ministerio en la cual se comienza a tomar una serie de medidas con relación a este tipo de estudiantes con discapacidad que están en extra edad. Por decir, un niño en grado 6 con 16 años, esa circular lo que plantea o lo que yo logro entender es que se deben comenzar a hacer equipos interdisciplinarios con el fin de definir, según la edad, dónde debe estar ubicado el estudiante. O sea, dice, el estudiante debe estar ubicado según su edad en el grado. Deben ser promovidos. Entonces se vienen muchas cosas. Los ajustes, hay que adaptar los currículos y también hay que ser reflexivos. ¿Qué daño estamos causando con la puesta en marcha de cada uno de estos elementos? Entonces, estaríamos charlando, estaríamos mencionando una promoción automática para esos estudiantes. Y también debemos tener claro en ese imaginario de que los estudiantes en los contextos educativos no solamente van a aprender contenidos, sino que ellos deben tener un aprendizaje para la vida. Por eso siempre se recomienda tener en cuenta los proyectos de vida de los estudiantes con discapacidad con el fin de saber hasta dónde podemos nosotros apoyar y tener un apoyo constante de las familias, que es muy importante dentro de esto. Otro de los elementos tiene que ver con el desconocimiento de la ruta de implementación.
Existe una ruta desde salud para hacer la parte de certificación de discapacidad, que es totalmente distinto al tema de diagnóstico. Los certificados de discapacidad le permiten a los estudiantes o a las personas con discapacidad acceder a los beneficios del Estado y estar caracterizados según su discapacidad, trastorno o talento excepcional. En el tema educativo, el certificado permite a las instituciones educativas que éstas logren inscribir ante CIMAT a los estudiantes con la discapacidad que tienen, con el fin también de que al momento de ser evaluados por INFES puedan hacerle los ajustes y las adaptaciones necesarias a esos exámenes de prueba de estado. Entonces, hay muchas cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Bueno, tema salud, resolución 113 de 2020, nos habla de esa ruta que se debe tener en cuenta para el proceso de certificación de discapacidad. Asimismo, hay una ruta la cual nosotros debemos tener presente al momento de impartir los procesos inclusivos en las escuelas. Uno, comenzar con el proceso de flexibilización del currículo. Vamos a comenzar a evaluar ese currículo. Dos, mirar cómo se comienza a hacer procesos de capacitación continua a los maestros en relación a educación inclusiva. Y por último, comenzar a implementar diseño universal para el aprendizaje como elemento cotidiano y también apoyado en el aprendizaje basado en proyectos. Así pues, podemos ver en esta imagen cómo se comenzó el imaginario cuando inició este proceso en el año 2017 y cómo se debe ver en verdad. Iniciamos creyendo que el PIAR era el eje fundamental. El mismo decreto dice que el Plan Individual de Ajustes Razonables es un complemento de las acciones que se realizan en base a la puesta en marcha del diseño universal para el aprendizaje. Entonces, se debe tener en cuenta que si es un complemento, no es el eje fundamental. Entonces, en Colombia se ha creado una piaritis en la cual creemos que el PIAR como formato va a mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y es un error. Asimismo, hay un amplio desconocimiento de que el formato de planes individuales de ajustes razonables desde el año 2020 cambió y se maneja la versión 15 y muchas instituciones educativas aún siguen trabajando con ese formato anterior, el cual es muy distinto al que se está trabajando en la versión 15. Entonces, han salido políticas en el año 2022, salió una ruta de la política de lo que se debe hacer de ahora en adelante y la gente todavía sigue concentrada únicamente en lo que dice el decreto como tal y ha olvidado que a raíz del decreto el ministerio ha sacado una serie de cartillas, guías. La Fundación Saldarriaga también tiene mucha información relacionada con la implementación de la educación inclusiva, pero nos hemos centrado únicamente en la política y desconocemos que existe una serie de cartillas que nos permiten a nosotros generar esos procesos de reflexión y implementación de la ruta de atención a población con discapacidad. Entonces vean, imaginario inicial, PIAR, DUA, adaptaciones, índice de inclusión y la ruta adecuada es índice, adaptaciones, DUA y planes individuales de ajustes razonables. Cada uno de estos elementos debe ser parte del contexto o de lo que llevamos a cabo dentro del proceso formativo. Entonces, hay varios aspectos a tener en cuenta, se los he mencionado durante el proceso. Es importante que la educación inclusiva juegue un papel fundamental y preponderante dentro del proceso de enseñanza. Asimismo, se debe tener en cuenta que los contextos son variables y que no existe una receta mágica que nos permita a nosotros copiar y pegar cada uno de los aspectos que tiene otra institución. Entonces, cada una de las acciones que llevamos deben responder a esos aspectos o a la necesidad que tiene cada institución educativa y no tener o dejar de pensar de que porque un estudiante tiene la misma discapacidad, todos van a tener las mismas condiciones de aprendizaje. Cada discapacidad y cada trastorno tiene su especificación porque cada persona aprende y entiende de forma totalmente distinta. Entonces, con este proceso lo que se busca inicialmente es flexibilizar
los procesos, hacer una toma de conciencia de que se deben mejorar los procesos formativos, hacer una toma de conciencia de que no es imposible generar procesos de enseñanza a población con discapacidad y que la educación comience a generarse en ese contexto de forma adecuada. O sea, debemos contextualizar los materiales. En Internet podemos encontrar mucho material, mucha información, pero cada una de ellas debe ser contextualizada. Y a pesar de que, bueno, muchas personas en estos momentos que están estudiando neurociencias hablan de que ya los estilos de aprendizaje no son importantes, que no se deben tener en cuenta, pero sin estilos de aprendizaje, que son los canales sensoriales, no podemos activar las inteligencias múltiples. ¿Cómo activo yo una inteligencia múltiple? Que es donde procesamos sin yo tener ese acceso a la información desde mis canales sensoriales. Esa es una pregunta que debemos hacernos y mirar que se debe complementar. El diseño universal para el aprendizaje, desde sus teorías, dice que se debe identificar los estilos de aprendizaje. Se debe identificar la forma como el estudiante reconoce la información, desde lo visual, kinestésico y auditivo, para que comience a transformar desde las inteligencias múltiples cada uno de esos conceptos o conceptualizaciones que nosotros queremos. Eso es muy importante. Entonces, debemos comenzar a crear un nuevo imaginario en la atención de la población con discapacidad. Entonces, muchísimas gracias. Ese era mi aporte en este congreso y espero les haya gustado. Entonces, hay que volver a flexibilizar muchos aspectos que debemos tener en cuenta. Bueno, aquí me tiene una pregunta Liliana. El manejo del aula cuando se maneja educación inclusiva requiere planificación basada en reflexión a la luz de las regulaciones emitidas. Bueno, se debe tener en cuenta que cada persona o cada estudiante tiene unas recomendaciones cuando tiene diagnóstico. Si no tiene diagnóstico, nosotros lo podemos trabajar como presuntivo. Pero recordemos que nosotros vivimos una realidad imperante, que es la realidad de que tenemos 42 estudiantes en un aula de clases. Y es como nosotros comenzamos a integrar a esos estudiantes dentro del proceso. Se debe tener en cuenta que la educación inclusiva lo que nos permite a nosotros es que ellos participen de forma activa, pero nosotros también debemos tener en cuenta la particularidad de ellos. Se deben tener en cuenta las recomendaciones y por eso dentro de las instituciones se debe armar los equipos interactivos y debe haber un comité de inclusión que apoye tanto al maestro de aula, si existe el docente de apoyo y el orientador escolar. Aquí nos dice Angie que por qué en Colombia no se tiene en cuenta una educación para las personas neurodivergentes. En los certificados existe un problema de salud pública en el cual es por privilegio existen personas que mueren sin saber qué tipo de inteligencia tienen. Nos encasillan a todos en los sistemas dando así una frustración. Bueno, te explico el tema de las inteligencias múltiples en lo que tiene que ver con eso. Existen muchos test que nos permiten a nosotros realizar o saber cuál es nuestra inteligencia. Pero así como hablamos de la inteligencia, también es importante saber que nosotros reconocemos a partir de los canales sensoriales. Y nosotros necesitamos identificar cuál es el canal sensorial que nos permite extraer la información. En lo que tiene que ver con el tema de certificación, una cosa es el diagnóstico, otra cosa es la certificación en discapacidad. La certificación lo que te permite a ti es acceder a beneficios, a que sepan desde tu empleo, en la institución educativa donde estás estudiando, que tú tienes un trastorno, una discapacidad o tienes un talento excepcional para que puedan darte unos apoyos. Pero lo que tiene que ver con el diagnóstico es médico y lo que permite a los maestros, en mi caso, maestro, me permite es saber qué apoyos o qué ajustes puedo utilizar para trabajar con estudiantes con discapacidad a partir de los ajustes razonables que existen. Entonces, eso se debe tener en cuenta dentro de este proceso. Y Haider Luis Ávila Correa nos pregunta, ¿cuál considera, cuál con, ¿Cuál considera es el enfoque más inclusivo para abordar el avance de estudiantes que, aunque están en un grado o semestre
determinado aún no han adquirido los conocimientos necesarios para dicho nivel educativo. Bueno, primero que todo, debemos sacarnos de la mente esa concepción de aprendizaje de contenidos. Debemos recordar que nuestro aprendizaje o los procesos formativos en Colombia supuestamente son por competencia. Debemos sacar de lado ese tema de los aprendizajes, de los contenidos, pues a nosotros nos interesa saber qué necesidad tiene ese estudiante. En el caso de los estudiantes que están en un grado X y no han adquirido los conocimientos, recordarle que las mallas curriculares en nuestro país son mallas consecutivas y de profundización. Primero, segundo y tercero se manejan unidades temáticas similares y comienza a aumentar el nivel de complejidad. Cuarto, quinto se dan similares, o mejor, se aumenta el nivel de complejidad. Recuerden que trabajamos la educación básica y media por ciclos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11. Lo podemos ver en los estándares por competencias, se trabaja de esa forma, los lineamientos curriculares también están de esa forma, solamente que nosotros debemos comenzar a comprender. Por ejemplo, en el tema de las matemáticas, desde preescolar hasta grado 11, estamos sumando, restando, multiplicando y dividiendo. ¿Cómo comienzo yo a gestar esos procesos de reflexión para que el estudiante no me aprenda el contenido tal cual como yo deseo, sino que adquiera competencias para la vida? Eso es fundamental dentro de este proceso, tener en cuenta qué es lo que necesita el contexto para poderle dar respuesta.